voy a tratar de ser más concreto. Buenos días, Sofi. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Este espacio es confidencial, está diseñado de cierta manera para que te sientas en confianza. La intención es ver tus perspectivas y de cierta manera poderte acompañar durante este proceso que quieres mejorar de lo que has identificado en este proceso y en esta clase. Gracias. Entonces, pues quisiera saber, antes de empezar, cómo llegas hoy, con qué expectativas y cuál sería como que tu objetivo con el que vienes para esta primera sesión. Gracias. No, pues con mucha apertura, porque me doy cuenta que tengo muchas situaciones personales que debo mejorar por mi bien, ¿sí? Más que por cualquier persona, por mi propio bien. Entonces tengo mucha confianza en que tú me vas a ayudar a enfocarlos. Ok. Cuando tú dices temas personales, ¿va vinculado a lo laboral, va vinculado a lo familiar o es la mezcla de muchos componentes? Yo creo que nace de la forma como yo asumo las situaciones o los retos de la vida, y al final se puede reflejar en cualquiera de los ámbitos. En este momento lo siento más reflejado en mi parte familiar, eh, con respecto a la relación que tengo con mi esposo y mi hijo. Pero lo que te digo, o sea, al final soy consciente que son cosas que nacen de cómo yo en este momento afronto los retos de la vida. Ok. Y si te plantearas un objetivo, ¿cuál crees que sería ese objetivo a desarrollar? Bueno, yo lo que me visualizo y esperaría es tener un hogar armonioso, eh, sentir que realmente le estoy dando unas bases muy fuertes y consolidadas a mi hijo para seguir creciendo y seguirse volviendo una persona, una persona íntegra, una persona de bien, y que él tenga también esas herramientas para afrontar la vida de una mejor manera. Y eso pues lo tengo que lograr con mi esposo, con el papá de mi hijo, podernos coordinar en esa tarea tan importante, que es la tarea creo que más importante de mi vida. Entonces, quiero llegar a un punto en el que sienta que somos equipo y que estamos coordinados hacia eso. Ok. Si tú te visualizaras dentro de 3, 4 años y en esa visualización te preguntaras cuál sería el camino a recorrer para lograr eso, ¿qué pensarías? Yo pienso que mucha comunicación, mucha comunicación, conocimiento, porque afortunadamente estamos en una era en la que tenemos acceso a conocimiento. Entonces creo que ya hay muchas personas profesionales que han recorrido las situaciones que pueden darse en el entorno familiar, y conciencia para realmente entender por los puntos en los que tenemos que trabajar más. Listo. Y me imagino que al visualizar y al lograr esto, ¿crees que se abrirían más puertas, más posibilidades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel interno? Sí, totalmente, porque yo siento que la familia es una base,
cuando hacía el ejercicio de la rueda de la vida y Ángela nos daba la explicación de la palabra hogar. Me llegó mucho al alma porque decía ella que es un lugar en el que puedes ser tú mismo y te sientes comprendido y amado. Y al ser este el hogar que yo le estoy dando a mi hijo, pues yo quiero lograr que eso sea así. Siento que en este momento no, obviamente en un buen porcentaje sí, pero no en un 100% lo somos. Ok. Es por eso. Ok. Y siendo ya consciente de lo que quieres alcanzar, ¿cómo lo contrastas con la realidad en la que hoy vives? ¿Qué crees que debas empezar a trabajar para lograr en lo que estás hoy, lograr este objetivo? Yo creo que tenemos que trabajar en encontrar un punto común con mi esposo hacia pues aspectos de cómo debemos criar o cómo debemos darle pautas a nuestro hijo. Y no sé por qué siento que a veces esos puntos comunes son mucho más fáciles en muchas otras cosas, ¿sí? Como cosas más simples, pero en algo tan importante se vuelve difícil, ¿sí? Porque viene también dado de lo que hemos visto de los mandatos parentales y de cómo cada uno asume que debe ser la vida, digamos, o las herramientas que debes tener para la vida. Entonces, somos dos mundos completamente diferentes y tenemos que llegar a un punto medio, a un acuerdo, para que asimismo pues nuestro hijo lo entienda, no nos vea como tan divergentes y también todos nos sintamos en armonía, no nos sintamos en algún momento rechazados por alguna situación. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en encontrar ese punto medio. ¿Por qué cree que les cuesta llegar a ese punto medio? Creo que nos falta una comunicación más abierta, unas conversaciones difíciles más allá de solamente qué fue lo que pasó, sino también de cómo nos sentimos, de por qué nos sentimos como nos sentimos. Y más, digamos, desde la humildad de cada uno, de decir, pues no me las sé todas y quizás los dos podamos llegar a una conclusión mejor de la que yo tengo en mi cabeza, que es la que debe ser. Ok, y es frecuente que esas conversaciones tiendan como a esquivarse, a no tenerse, a postergarlas, te doy la razón, pero para no incrementar. Sí, totalmente. Pues uno sí, las evitamos mucho, porque también nos dejamos llevar por el día a día, por el trabajo, las situaciones, y no nos damos esos espacios de reflexión. Es difícil llegar a esos espacios. Dos, porque podemos terminar enojados o choqueados en una conversación así, porque cada uno tiene su posición. Entonces de pronto nos parece más fácil ignorarlas y no enfrentarlas. De lo que yo escucho y de cierta manera entiendo, podría decirse que se podría replantear el primer objetivo que habíamos hablado y era de más bien cómo doy cómo mejor me comunico con mi hijo. No sería el resultado de
Si yo tuviera una mejor comunicación, más asertiva, más importante y conversaciones más difíciles con mi esposo, que me logren alinearme a él para poder que nuestro hijo se desarrolle en un mejor ambiente familiar, ¿lo verías como una opción? Sí, sí, definitivamente tenemos que empezar por ahí, por la comunicación entre nosotros. Al final, todo lo que recibe nuestro hijo es porque nosotros realmente así lo creemos y lo vivimos. Entonces, más que modificar cómo nos tratamos con respecto a las situaciones con mi hijo, tenemos que empezar por ahí, por conversar y ponernos muy de acuerdo en ciertas pautas, eh, dándole mi punto de vista de por qué siento que debe ser de una forma y también escuchando su punto de vista, porque a veces soy consciente que suelo cerrarme a que yo soy la que más sé, la que más he estudiado el tema y que por eso de pronto tengo una razón absoluta sobre ciertas situaciones y definitivamente no es así. Llegan ustedes cuando conversan, es muy fácil empezar a discutir. Sí, llegan puntos como de chispa, o sea, podemos empezar bien, pero llegan puntos de chispa porque de pronto yo toco alguna fibra sensible eh, en la que mi esposo no está de acuerdo o viceversa. ¿Sí? Nos gusta ser sinceros, creo, en las conversaciones, pero en esa sinceridad pues podemos llegar a herir. ¿Sí? Okay. Entonces es a veces difícil esa parte porque sí, cuando llegamos a ese punto ya el objetivo y el sentido de la conversación se pierde. Okay. Y ya empezamos es como a reaccionar, ¿no? ¿Y han tratado de cambiar en algún momento cuando llegan a ese punto la metodología o siente que cuando llegan a ese punto lo mejor es como cambiar el tema o al final se distorsiona toda la información y al final la conversación no llegó a una conclusión más razonable? Sí, muchas veces pasa eso, que ahí ya se distorsiona, eh, empezamos a hablar más desde la herida de cada uno y no llegamos como a esa conclusión tan valiosa que queríamos de, bueno, lo que vamos a hacer es esto, sino que nos quedamos es ahí en el problema, digamos. Entonces, no es tan efectivo. Listo, entonces ya como lo pudimos observar y lo pudimos de cierta manera como observar, ¿cuál cree que sean las herramientas que hoy deberían trabajar conjuntamente con tu esposo para que esa conversación no se pierda en la discusión o en la imposición de tener la razón, sino que el objetivo se centre en lo que es lo mejor para nuestro hijo, sin poner por encima las imposiciones de cada uno y sin llegar al punto de que busco el conflicto para tener esta conversación y dejarla hasta acá y no sentirme más incómodo en la conversación? ¿Cómo crees que deberías empezar a trabajar? ¿Con qué herramientas crees que necesites? ¿Tienes una red de apoyo? ¿Tienes algo que sientas que por ahí puede ser la solución para poder de cierta manera tener opciones y decir cuando llega a este punto pues hago una pausa, reenfoco la conversación y empiezo a darle un enrute a lo que significa tener la conversación? Sí, bueno, yo creo que pues uno de los recursos es este conocimiento que estoy adquiriendo. Voy a profundizar en eso, en estos temas de conversaciones difíciles, de ser más asertiva también en lo que comunico, de ser más abierta a las opiniones de los demás y
Pues otro recurso que estoy revisando es una terapia a nivel psicológico para también entender cuáles son esos puntos que me llegan a mí a desestabilizar y que no me permiten pues llegar al fondo del asunto y realmente encontrar la O solución. sea, los detonantes que Los te detonantes. activan Ujú. y te sacan de una vez de contexto. Sí. ¿Sí? Y si lograras armonizar todo esto que te propones, eh, ¿cuál crees que sería el impacto más positivo en el entorno? Definitivamente, pues que realmente en el hogar, en la casa, todos nos sintamos escuchados, todos nos sintamos valiosos. Y en esa medida, pues también nuestro hijo pueda desarrollarse mucho mejor. Ok. Y si te propusieras decir, yo quisiera tener una rutina diaria, semanal, ¿cuál crees que sería el aspecto más importante por trabajar en esas rutinas? Sí, pues creo que tenemos que generar los espacios porque, como te decía, se vuelve algo que se diluye en el día a día porque se nos vuelve solo hacer y no paramos como a hablar las cosas. Entonces, definitivamente necesito que al menos, me estoy imaginando en este momento, al menos 2 veces a la semana tengamos una hora de conversar sobre todo, o sea, sobre qué pasó, qué no pasó, cómo nos sentimos, cómo podemos hacerlo diferente y que en esas conversaciones tengamos el objetivo de llegar realmente a una conclusión y ojalá esa conclusión sea tan clara que la podamos escribir, que no quede como en el aire. Ok, entonces lo que logro entender es que tú te propones por lo menos 2 veces a la semana tener una reunión de por lo menos una hora en los cuales la conversación se lleve de una forma armoniosa, de una forma que no se, por así decirlo, no se llega a la discusión para terminar la conversación incómoda, sino mirar cómo exploramos desde nuestras vivencias, cómo podemos llevar una conversación sanamente responsable en función del bienestar de la familia o del hogar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál crees que sea el desafío más difícil para poder llevar esa conversación en ese entorno y en esa metodología? El principal desafío Sí. que yo digo, ay Dios mío, es organizar ese tiempo, porque digamos en mi rutina actual le dedico pues las horas que le tengo que dedicar al trabajo, también pues a las cosas de la casa, de cocinar o lo que haya que hacer, y como que me queda un tiempito pues ya como para pasar ese tiempo con mi hijo y ya, o sea, mi día prácticamente ya queda en eso. Okay. Entonces obviamente no le estoy dando ya un espacio en mi agenda, digamos, oficial para poder tener esas. Entonces, ¿tú consideras que la conversación es importante, pero para que se dé esa conversación primero hay que hacer un gran paso y es dedicarle ese tiempo? Es como tú organizas en tu agenda que ese espacio se dé y que logren concordar ese espacio entre los dos y que de cierta manera a ese espacio se lleguen con aperturas y no con la carga del día, las emociones del día, los problemas del día. Entonces es importante que de pronto lo revises muy bien y lleguen a esos acuerdos de cuál cree que serían esos tiempos ideales
donde no esté como el afán del día a día, no esté el afán del trabajo y que realmente la conversación sea más desde una apertura y no desde una imposición. Es que hoy tocó la Sí. conversación con mi esposa, o con mi esposo, o con mi hijo. Sí. Entonces es Tienes toda la importante. razón. Y mira que no había pensado en que uno automáticamente se imagina como ya el último momento del día, ¿no? Exacto, Y ya está súper cargado. exacto. O sea, no tienes, sí, ya no tienes ni apertura ni nada porque estás súper cansado. Entonces, no, algo tan importante no debería dejarse de últimas en el día. Debería ser más bien de las prioridades. Lo pienso como me lo dices y te agradezco eso porque nosotros también tenemos ventajas en este momento, digamos, y es que en algunos días trabajamos juntos en casa y así como tenemos una reunión de trabajo que yo llego a la hora en punto y termino a la hora en punto, ¿por qué no podríamos tener una reunión entre nosotros? De acuerdo, de acuerdo. Y ya para cerrar, ¿cómo te sentiste en esta conversación? Oscar, te agradezco mucho, me sentí escuchada, comprendida. Eh, Sentí que pude expresarme pues con tranquilidad, no, sin juicios en absoluto. Y que me ayudaste como a fluir los pensamientos que están atascados y a poder llegar como a soluciones prácticas. Ok. ¿Y qué te llevas? Me llevo la tarea, y que realmente no vale de nada entender que hay una problemática y quedarme ahí, sino hacer algo. Entonces, depende mucho de que realmente lo ponga en acción Ok. y que con base en lo que pueda realmente llevar a cabo, ahí sí decir funciona o no funciona. Ok. Y como para terminar, sabes que cuentas conmigo, que en cualquier momento que necesites otro espacio, aquí estoy, que te voy a acompañar en el proceso como parte de la responsabilidad que tenemos los dos por darme esa confianza de poder yo a poderte ayudar. Gracias, Oscar, Bueno, igualmente. vale, que estén muy bien. Chao. Chao. Muy súper bien.